Hola maestro, hoy tengo un nuevo día de trabajo donde mi cliente, con varias tareas en madera. Por un lado tengo que instalar una puerta en la casa y por otro tengo que hacer una repisa que armaré con ensamble a media madera. Por eso vine a la tienda a buscar las herramientas que necesito: formones, lijas, prensas sargentos y por supuesto la fresadora. Con ellas no solo puedo hacer los calados de las puertas, sino que también los encajes de las repisas con sus terminaciones, logrando un trabajo con precisión profesional. Ya tengo todo lo que necesito, así que vamos a la obra. Antes de comenzar, maestro, quiero repasar las dos principales características que tiene la fresadora y que la hace tan útil para trabajar en madera. Primero, la capacidad de hacer girar el mandril, que es donde va la fresa, a muy alta velocidad. Y segundo, la capacidad de ajustar la profundidad de la fresa. Entonces, el giro a alta velocidad, junto con la fresa indicada y la profundidad deseada, permiten hacer diferentes trabajos: terminaciones en cantos, canales en madera, cortes en piezas delgadas, entre otros. El primer trabajo que haré es la instalación de una puerta y para ello necesito hacer el calado de las bisagras. Para hacer el calado voy a usar esta fresa para ranurar. Esta fresa, al ser recta y con filo en todo el cabezal, nos permite una terminación lineal, ideal para los calados. Antes de usar la fresadora, lo primero es determinar el área a trabajar. En este caso, la posición de las tres bisagras en el canto de la puerta. Una arriba, a 20 centímetros de la parte superior, otra abajo, a 20 centímetros de la parte inferior y otra justo al centro. Y ahora comienza el trabajo con la fresadora, donde debemos ajustar la fresa adecuada. Como voy a usar un molde para rebajar el área de mi bisagra, necesito ajustar la profundidad de mi fresa a 19 milímetros, que es el espesor de mi molde, más 3 milímetros, que es lo que tengo que rebajar para que entre la bisagra. El tercer paso es afirmar bien la puerta en donde vamos a trabajar. Ya estamos listos para ranurar, pero antes, las medidas de seguridad: guantes, lentes y mascarilla. El cuarto paso es preparar la fresadora. Primero, conecte la aspiradora a la fresadora. Luego, prenda la aspiradora. Después, enchufe y prenda la fresadora. Esto le permitirá un trabajo más limpio y menos polvo de suspensión. Ahora sí, a trabajar. Una vez terminado el trabajo con la fresadora, se hacen las terminaciones con formón. Ya instaladas las bisagras, se presenta la puerta en el marco. Ahí se marca la posición de cada bisagra. Con formón se realiza el calado y se atornilla la puerta al marco. Lista la puerta, les quería mostrar las maderas con las que voy a trabajar la repisa. Estos tableros de 1 pulgada. Con ellos haré un pequeño estante usando la técnica ensamble a media madera, siguiendo los mismos 6 pasos que vimos anteriormente. El ensamble a media madera, como su nombre lo dice, une 2 maderas a lo ancho del tablero. Yo me hice unos moldes y así pueden ver cómo queda el ensamble. El calado se hace solo hasta la mitad, porque la otra mitad se hace en el otro tablero. El primer paso, como ya vimos, es determinar el área a trabajar. Con el molde que me hice, marcaré todas las maderas a cortar, lo que hará el trabajo más preciso y más rápido porque no tengo que ir midiendo cada tabla cada vez. Importante, el calado de mi molde tiene que tener la mitad del ancho de mi tablero, es decir, en este caso 12,5 centímetros. Y el espesor del calado tiene que coincidir con el espesor del tablero, en este caso 1 pulgada. Entonces, lo que tengo que determinar ahora es la altura a la que estarán las repisas en los verticales. Mi marca la voy a hacer a 10 centímetros de cada extremo. También tengo que marcar en los horizontales dónde irá el ensamble a media madera, en este caso a 15 centímetros de los bordes. Sin embargo, antes de hacer el calado con el molde, suavizaré el canto de la repisa para tener una mejor terminación. Para eso usaré esta fresa romana diseñada para cantear. Y se deben seguir los mismos pasos vistos anteriormente: afirmar la madera al mesón y ajustar la profundidad de la fresa. Use los elementos de seguridad, por supuesto. Bien, ya con los cantos listos voy a hacer los calados siguiendo el molde y para eso voy a usar esta fresa copiadora. Cambio la fresa de la fresadora y ajusto la profundidad según el grosor del tablero. Luego afirmo la madera a trabajar con sargentos, incluyendo el molde.
Se prepara la fresadora y se hace el calado. De la misma manera hacemos todos los calados en todos los tableros. Se afirma la madera y el molde y se trabaja con la fresadora. Hechos los calados, hay que emparejarlos con lija para madera. Y comprobamos que encajen bien. Perfecto. Como ven, la repisa queda al ras con el vertical. En caso de que el encastre quede demasiado justo, se debe lijar donde esté más apretado. Maestro, así es como la repisa quedaría lista, solo falta el recubrimiento y su instalación. Y de esta manera terminamos los trabajos prácticos con la fresadora, desde hacer los calados para las bisagras de una puerta hasta ensambles a media madera, pasando por el canteo de tableros. Recuerde que todos los materiales que usamos en este proyecto los puede encontrar en el link de la descripción de este video. Y para que tenga una mejor experiencia de compra, descargue la app. Tendrá acceso a toda la información que necesita, consultar el mapa de cada tienda, comparar precios de materiales y mucho más. Los esperamos en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Sodimac, más socios que nunca.